Buenas tardes mis amigos, buenas tardes mis hermanos, apreciados televidentes, una vez más, gracias al Dios del cielo, aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Hoy, como todos los días, gracias, porque usted nos permite entrar en la intimidad de su hogar. Y gracias a las personas que nos escuchan. Hemos estado orando por Maurita. Maurita ha estado enferma en Camposol o Campoluna. Me dieron uno de estos dos nombres en una llamada y hemos estado orando por la recuperación de su salud. Gracias a la fina atención de el señor Zambrano, José Heriberto Zambrano, en San Marcos de Colón, en Choluteca. Este hermano ha pertenecido a alguna iglesia y tomó en serio nuestra recomendación. Lea su Biblia, volvamos a la Santa Biblia. Y ya casi ha leído toda su Biblia. En el momento que me llamó, iba por la carta a los Gálatas. Le aseguro que es una bendición. O como me dijo un hermano de La Ceiba, no tiene una idea cuánto he cambiado leyendo la Biblia. Es el mayor argumento que este libro es palabra de Dios. Tiene inspiración divina, porque cuando la gente lee la Santa Biblia, lo cambia. Eso es así. Claro, tengo otros amigos que me escriben y dicen que yo soy un mundano, yo soy un impío. Mientras no lea su Biblia, reconocerlo no lo va a cambiar. Los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Hay que volverse al Dios del cielo. Así que muchas gracias, hermano Zambrano, en San Marcos de Colón, por su atención. Oramos y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos teniendo un estudio sobre el santuario y su significado. Padre bendito, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, de las cosas que en ellos hay. Gracias, Señor, porque en su bondad y en su misericordia nos permite esta bendición de estudiar la Santa Biblia y de ofrecerle adoración en esta tarde. Padre, gracias por las personas que miran el programa a través de la televisión, a través de las redes sociales en el internet y que se benefician del conocimiento de su palabra. Perdónenos, límpienos de toda ofensa, de todo pecado, y que la persona del Espíritu Santo encuentre cabida en cada vida para que el terreno esté preparado y su palabra sea la semilla que germine, que crezca, que dé fruto y nos prepara para la vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos. Donde esté una persona, una madre, un padre, un hijo, una hija, con una tristeza, con algo que le preocupa, frente a un problema ante el que se siente impotente, que pueda sentir ahora, recibir ahora de tu parte esa bendición que nos hace ver que tú abres las ventanas de los cielos sobre nosotros con bendición hasta que sobra y abunda. Gracias por tu atención, Señor, y por tu respuesta a las oraciones de tu pueblo. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesucristo te pedimos que el Espíritu Santo nos instruya en esta hora. Que tu palabra sea alimento para la vida espiritual. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amigos, hermanos, en el último mensaje cerramos estudiando aquel mueble, aquel utensilio que estaba colocado atrás del velo. Entramos en el estudio a esa parte llamada lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, donde el sumo sacerdote entraba una vez en el año, en el día de la expiación, a ofrecer su
intercesión, su oficio por el pueblo, y donde Moisés consultaba la voluntad de Dios, donde Moisés recibía las instrucciones de Dios para el pueblo. Lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba las tablas de la ley o el testimonio, como lo llama la Santa Biblia. Y sobre esa arca el propiciatorio. En ese propiciatorio los querubines que miraban sobre el arca. Y allí Dios se manifestaba, Dios hablaba con su siervo Moisés. Esa arca, Juan la mira en la visión de Apocalipsis, en el templo abierto que ve en el cielo. Lo que dice que Dios no se movió o Dios no tiene allá un arca con 9 mandamientos, como quiere la tradición que la tengamos, sino completo como ha sido siempre. Y entonces, ahora continuamos este estudio. Juan miró al mismo Dios sentado en el trono, en la visión de Apocalipsis 4, en el verso 2. De allí que vamos a Hebreos 9, versículo 6 y versículo 7, porque Hebreos es justamente una explicación amplia de los oficios del santuario. Hebreos 9, versículo 6 y versículo 7. Dice el verso 6: y si dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios del culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Recuerden que cada adorador llevaba un cordero o una paloma o lo que podía según su economía, siempre que fuera lo que Dios había mandado que se llevara. Y este pecador ofrecía por su pecado. El sumo sacerdote, al entrar una vez en el año en el lugar santísimo, ofrecía sacrificio por los pecados de él. ¿Y por qué más? Por los pecados de ignorancia, o que ignoraba el pueblo que en colectivo hubieran cometido. Porque era un día en el que se definía. Ustedes van a ver que en la instrucción allá en Levítico para la celebración de esa fiesta, aunque se llaman fiesta, no tenían la figura o la connotación o la práctica que nosotros conocemos de las fiestas. Nosotros hablamos de fiesta como ¿qué? Como comedera, bebedera y alegría. Aquí, si bien es cierto, era una fiesta para Jehová, era solemnidad para Jehová, se instruye en ese día a afligir sus corazones. ¿Qué es esto? Humillar, despojarse de todo lo que sea el yo, para dejar que Dios haga juicio en un corazón abierto. Si usted sabe que Dios lo tiene colocado en la balanza hoy, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se pondría? ¿Cuál sería su actitud de preparación en los últimos días para llegar al día de hoy? Esto era lo que ocurría. Y allí, en ese lugar especial llamado lugar santísimo, la segunda parte, lo llama aquí Pablo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que ese lugar donde estaba el arca del pacto, con los 10 mandamientos dentro, con el propiciatorio arriba, con los querubines que miraban hacia dentro del arca, o sobre el arca, y que allí se manifestaba la presencia de Dios, era el lugar donde el sumo sacerdote oficiaba una vez en el año. Número 28:4. ¿Qué tiene para decirnos el libro de Números? En el capítulo 28 y el verso 4,
Dice la palabra de Dios de esta manera: un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Palabra de Dios. ¿Cuántos corderos eran diarios? 2. Eso era el oficio de los sacerdotes, el culto diario mañana y tarde por el pueblo, lo que simbolizaba una intercesión permanente, lo que mandaba el mensaje que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Aquí voy a volver a tocar algo porque es que es tan importante que lo entendamos. Es tan importante que lo entendamos. Miren, será de tan grande importancia la ley de Dios que la única manera de satisfacer su demanda es con la muerte por el pecado. El mismo Hijo de Dios tuvo que dejar el cielo porque no había nadie más, ni la sangre de un ángel que no ha pecado nos podía redimir. ¿De dónde se le ocurre a usted en la cabezota que se puede rebajar los mandamientos de Dios? Que se pueden quitar los mandamientos de Dios. Que ya no van los mandamientos de Dios. ¿No ve que el mismo Hijo de Dios pagó con su vida para satisfacer la demanda por causa del pecado? Usted me va a decir, no, es que mire, pues si Él ya lo hizo, ya no tengo que hacerlo. El hecho de que Jesús paga la deuda no rebaja en nada el valor de los mandamientos de Dios. Al pueblo, al pecador, al adorador en este santuario del pueblo hebreo, de la iglesia del Antiguo Testamento, se le ilustraba tarde a mañana con la muerte de estas víctimas. Esto era aparte de todos los adoradores que llegaban con una víctima para confesar su propio pecado individual. Este era un río de sangre, hermanos. Esto es tremendo. Pero era la única manera que Dios tenía mientras llegaba el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y derramara su sangre. No era un juego, esto no era otra cosa. Aquí era el simbolismo, allá venía la realidad. Y tómelo muy en cuenta cada vez que el pecador colocaba, que el adorador colocaba las manos sobre la cabeza de ese cordero inocente. Confesaba en una oración allí la culpa por la que había venido a ofrecerlo. Y le tocaba quitar la vida del animal. Podía mirar lo terrible, lo ofensivo del pecado y lo maravilloso de la gracia y la misericordia de Dios que nos da un sustituto para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que Abel miró con amor y valoró, y eso fue lo que Caín miró con indiferencia, con menosprecio. Ahí está la diferencia. Dios nos entrega un plan de salvación y con nuestro libre albedrío decidimos valorarlo. Todo aquel que guarda los mandamientos de Dios por amor es porque ha entendido el sacrificio y el valor del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es un arrogante que desafía la autoridad del que nos da la salvación. ¿Lo pudo ver? Números 28:4. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Aquí estamos frente a otra situación, otro elemento, prácticamente el elemento central del culto del santuario. Hemos visto cómo se quemaba la ofrenda, hemos visto el altar donde se quemaba la ofrenda, hemos visto el candelabro,
hemos visto los panes de la proposición, hemos visto la fuente del lavacro, todo, hemos visto el arca del pacto, todo esto con sus respectivos significados. Si a usted se le olvida, en YouTube hay un canal que se llama Proclamando la Venida de Jesús. Ahí le queda este mensaje grabado. Hemos mirado esto, pero hoy estamos frente al elemento central del culto del santuario. ¿Qué cosa? El cordero, el sacrificio, uno por la mañana, uno por la tarde. El fuego ardía permanentemente, las lámparas ardían permanentemente, el agua limpia estaba permanentemente, los panes estaban colocados en la mesa frescos permanentemente. El arca con los 10 mandamientos estuvo ahí permanentemente. Ahora miremos Levítico 4, 27 al 30. Regresamos un poquito aquí. Levítico 4, 27 y hasta el 30. Dice la palabra del Señor: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 28. Pero luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. El 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Vio? Una vez más las instrucciones son específicas, al punto. A esto es que llamamos ley ceremonial. La que estaba en el libro, ¿se acuerda? Afuera del arca, en un lado. Esta ley ceremonial decía cómo se iba a corregir, cómo se iba a hacer cuando el humano pecaba contra los mandamientos de Jehová. Aquellos son la ley moral de Dios. Aquellos son eternos. Aquellos los escribió Dios con su dedo. Estas instrucciones las escribió Moisés, siempre se las dio Dios, pero él las escribió en un libro y fue instruido a colocarlas a la par del arca en el libro. Y allí estará contra vosotros, le dice Dios cuando le da la instrucción. ¿Por qué? Ahí está diciendo, pecaste contra aquel mandamiento, delinquiste, pecaste por hierro, tienes que ir a hacer esto. Hay unas declaraciones allí que son interesantes. ¿Se acuerdan cuando había sospecha que la mujer había sido infiel? Y la ceremonia que incluía llevar a esa mujer al santuario y tomar una bebida. ¿Se acuerdan? Yo no estoy recordando exactamente el texto en este momento, pero eran asuntos que son difíciles, pero era la instrucción de Dios. Entonces, ¿por qué es importante entender el santuario? Porque de aquí se desprenden todas las demás doctrinas verdaderas, no falsa doctrina, de la Santa Biblia. Así que, mi amigo, usted nota cómo la instrucción es dada en Levítico 4, 27 al 30. La persona pecó, violó uno, se llevó de encuentro el mandamiento de Jehová. Ahora debe ir, llevar una cabra que no tenga defecto, colocar la mano sobre la cabeza de la víctima. ¿Eso era qué? En oración confesar el pecado que había llevado. Que lo había llevado a llevar que lo había llevado a ofrecer
el sacrificio. Y allí moría la víctima. Allí el pecador tenía contacto con la muerte. Allí el adorador tenía una oportunidad de mirar lo terrible, lo ofensivo que es el pecado para Dios y lo grande que es la gracia de Dios al colocarle un sustituto, porque quien debía morir por el pecado no era la víctima, sino ¿quién? El mismo pecador. Esa es la sentencia de la Santa Biblia. El día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué no murieron Adán y Eva el día que pecaron? Porque murieron los corderos. Les crearon vestiduras y de esa manera simbólicamente los cubrió la justicia de Cristo, porque sus hojas de higuera eran inútiles, no servían para nada. ¿Sí me explico? ¿Sí me di a entender? Ve cómo las piezas se colocan solitas. Ve cómo no cuesta entender que el santuario era una manera audiovisual de ilustrar el plan de la salvación. Así que mi hermano, mi amigo, miremos el versículo 34 ahora, de Levítico 4, versículo 34. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Qué tenía el altar? Cuernos. ¿Qué tenía la cruz? Brazos. ¿Dónde se derramaba el resto de la sangre de la víctima? Al pie del altar. ¿Dónde se derramó la sangre de Cristo? Cuando pagó por la temeridad de la ofensa del pecado y mostró la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios para colocarse en nuestro lugar y darnos la oportunidad de vivir a nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde se derramó la sangre de Cristo? Al pie de la cruz. Al pie de la cruz. ¿Había un significado en cada cordero que moría en el santuario hebreo? Sí. Sí había mucho significado. Isaías 64:6. Ahora vamos a entrar en una parte bien interesante. ¿Por qué? Cada detalle del santuario era como una ilustración paso a paso del plan de la salvación. O sea, los utensilios del santuario, los muebles del santuario, no estaban colocados arbitrariamente, no, había un simbolismo en el orden que estaban desde la entrada hasta el arca del pacto, adentro del lugar santísimo. Había un orden. Ese orden también estaba ilustrando algo, así como cada instrumento ilustra algo del plan de salvación. El orden en que estaban los instrumentos también estaba explicándole algo a la mente del adorador. ¿Qué significado tenía el lugar donde estaba en el proceso de la salvación? Isaías 64, versículo 6. Vamos a ver qué dice ahora. En el centro del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: si bien
todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Palabra de Dios. ¿En qué condición está el pecador? ¿En qué condición estamos usted y yo antes de presentarnos al santuario? Antes de llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo estamos? Bueno, el profeta dice aquí, si bien todos nosotros somos, ¿qué cosa? Suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como las hojas de higuera que cubrían a Adán y Eva cuando quedaron desnudos. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que nos presentamos sucios. Nuestra condición es la condición de un ser humano caído, perdido, en circunstancias desfavorables. No tenemos esperanza sin Dios. Lo dice una declaración: aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, ha dicho Jehová. Así que yo, usted y yo, nosotros por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada. Nada. Entonces, segundo paso, Juan 1:29, una cita muy conocida por todos los que alguna vez nos hemos relacionado con la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está en el Jordán, está hablando de Juan el Bautista. Juan allí bautizaba y allí predicaba y declaró ser una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Juan dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado. Ahora, ¿cómo es la condición del hombre? Según el profeta Isaías en el capítulo 6, 64:6. Es la condición de uno que sus maldades lo arrastraron como las hojas que se caen. Nuestras justicias son todas como trapos de inmundicia. En Juan 1:29 aparece el Cordero de Dios que quita justamente lo que nos estorba para la salvación. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. ¿Qué le quitó a Adán y a Eva la muerte de aquellos primeros corderos? Número 1, les quitó el lugar en el que les tocaba morir. Se convirtió en sustituto. Y les quitó la desnudez. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario estaba representado en los oficios del santuario. Cada cordero que moría por la mañana, cada cordero que moría por la tarde, cada cordero que llegaba el pecador a ofrecer por su culpa, cada cabra que moría, representaba, apuntaba a esto, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando aquel viernes de tarde, aquel día de preparación en la tarde, Cristo muere en la cruz del Calvario y hay un terremoto, hay un temblor de tierra y se pone en tinieblas la tarde y se oscurece y
En el templo se rasgó el velo. ¿Se acuerdan de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo? Ese velo se rasgó de arriba abajo y quedaron separados. Se unió el lugar. Y el cuchillo que estaba en la mano del sacerdote, porque estaba muriendo Jesús en la cruz a la misma hora del sacrificio de la tarde. Y aquel verdadero Cordero de Dios está muriendo, y en el santuario había una víctima maniada, un corderito para morir. Ese cordero último se soltó. Vayan a leer la historia en los evangelios. Ese cordero último salió huyendo. El cuchillo se cayó de la mano del sacerdote y el velo se abrió y quedaron unidos los dos lugares. Allí, cuando en la cruz el Hijo de Dios dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí en la cruz del Calvario, cuando el Hijo de Dios dijo: consumado es. Allí llegó al final todo el oficio y las ceremonias del santuario terrenal. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la verdadera justicia que cubre la desnudez del pecado, había llegado, había sucedido. Se había resuelto el problema que nos crearon la serpiente, Eva y Adán en el jardín del Edén. Ahora, después de esto, hay gracia para el oportuno socorro. Siempre hubo gracia. ¿Qué es lo que hay ahora entonces? Terminaron las ceremonias que eran sombras, que eran símbolos. Aquellos sábados ceremoniales del Antiguo Testamento. Aquellas fiestas. Aquellas comidas y bebidas que incluían esas fiestas. Todo eso llega a su fin con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el oficio en el santuario del cielo continúa. Cristo es la verdadera víctima que se ofreció una sola vez por el pecado de la raza humana. Cristo es el sumo sacerdote y sumo sacerdocio inmutable, como lo dice el libro de Hebreos, porque no es mortal. No hay necesidad de estar cambiando, eligiendo y sustituyendo. Es un sacerdocio permanente. Cristo es el pan de vida. Cristo es la luz del mundo. La cruz fue el símbolo del altar donde se quemaba el incienso. En el cielo hay un altar donde se añade incienso a las oraciones de todos los santos. Porque este templo de la tierra era un modelo tomado del verdadero santuario que está en el cielo. Si entendimos esto, allá moría una víctima mañana y tarde, y acá el pecador es totalmente, su justicia no le sirve, y aparece el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 12, 6 al 11. ¿Qué dice Hebreos 12? 6 al 11, el tercer paso de la salvación. El primero, el pecador está perdido. El segundo, Jesús se ofrece en su lugar y ya hay sustituto, ya hay cordero, ya hay intercesor, ya hay mediador, ya hay salvador. Hebreos 12. Versículos. Hebreos 12, versículo 6 al versículo 11. Dice el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces todos sois bastardos. La palabra bastardo quiere decir que no tiene padre. Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Dice la pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía,
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios. Si usted toma el relato completo, se da cuenta que el apóstol ahora, cuando escribe a los hebreos, dice: señores, es necesario, si entramos en el plan de salvación y nos consideramos hijos, que entendamos que Dios es un padre. Y este padre, note, el que no tiene padre es ¿qué cosa? Bastardo, no es hijo. Allí otra vez contestamos aquella pregunta de alguien que dijo: ¿es cierto que somos hijos adoptivos? Sí. Porque cuando no hemos sido adoptados somos bastardos, no tenemos padre. Entonces, ahora todo padre disciplina a sus hijos. Y si aceptamos la disciplina de nuestros padres, que fue temporal y para esta vida, no hemos de aceptar la disciplina de nuestro Padre, que es para santidad y para beneficiarnos para la eternidad. Y menciona una palabra interesante. Dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿De qué habló ahora? De obediencia. De obediencia. Hermano, no se puede contar hijo de Dios rechazando los mandamientos de Dios. Los que rechazan los mandamientos de Dios son hijos de desobediencia. Va entendiendo cómo el santuario arroja luz, pero mucha luz. Todas las veces que el apóstol Pablo lucha contra una ley que no nos salva, está hablándonos de una ley, en primer lugar, de la ceremonia, ley ceremonial. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos y son la ley eterna de Dios. Eso no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Nunca. El diablo quiere que cambie. El diablo ha querido abolirla siempre. No se deje engañar. No se deje engañar. El pecador, su justicia es como trapos de inmundicia, como hojas que se arrancaron y las maldades nuestras nos arrastraron. Aparece Jesús. Mire el plan de salvación que bien ilustrado en el santuario. Aparece Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Él aparece y se coloca en nuestro lugar y nosotros aceptamos esa salvación, pasamos a ser hijos de Dios. Pero los hijos de Dios necesitan ser, ¿qué cosa? Disciplinados y aprender a obedecer. Solo el diablo promueve gente absoluta. Solo el diablo promueve libertinaje. En Dios hay reglas. Ese mismo Dios que es mi Salvador y me salva de gracia es mi Señor y me da instrucciones cómo debo vivir. Porque un ciudadano del reino de los cielos no vive como un mundano en esta tierra. ¿Sí me explico? Sí es clara la luz que arroja el tema del santuario. Mire conmigo ahora entonces la declaración siempre de Hebreos, pero ahora en el capítulo 7, el versículo 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Y dice la palabra del Señor: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora tenemos una ventaja. Ese mismo Dios que nos toma como hijos. ¿Vio el proceso? Pecador sin esperanza, pecador sustituido por el Hijo de Dios, pecador que se convierte en hijo. Dios lo disciplina, Dios lo pule. Miren, las pruebas, si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por una dificultad, si usted está pasando por días difíciles en su experiencia de hijo de Dios, Dios no lo está castigando.
Dios lo está preparando para la vida eterna. Las pruebas no tienen el propósito de destruirnos, las pruebas tienen el propósito de hacernos crecer. El horno de fuego no quemó a los que pusieron su fe en Dios. Les quemó las ataduras, les quemó las cosas con que los habían amarrado. La Biblia dice que ni olor de humo tenían cuando salieron. Pero las cosas con que los habían amarrado se quemaron. En la prueba el propósito es quemar, quitar, desatar a la criatura de aquello que le estorba para la salvación. Pero el propósito no es destruirlo. Así que si usted está pasando por una prueba, su confianza en Dios cuenta. Dios está haciendo crecer su fe. Cuando oramos en grupo, cuando oramos de 2 en 2, yo escucho personas que dicen, Señor, auméntame la fe. Y yo digo, ¿qué está pidiendo? Que le vengan pruebas, porque la fe aumenta cuando viene la prueba. No es malo pedir que Dios aumente la fe, está bien, pero hay que saber que la fe se desarrolla en días difíciles. El pueblo brilla mejor, la iglesia brilla mejor, el cristiano brilla mejor cuando está pasando por dificultades. Miren, si alguien de los que ha vivido grandes pruebas está mirando el mensaje de esta tarde y atendiéndolo, sabe muy bien que textos de la Biblia que usted los mira de corrido y no les haya sabor así sabroso en horas difíciles, esos textos pareciera que el mismo Jesús viene para platicar con uno. ¿Cómo cobran un significado grande? ¿Quiere usted escuchar un buen sermón? Siéntese a los pies de alguien que ha estado sufriendo y predica. Esa persona tiene que decirle. Porque los sufrimientos inevitablemente nos acercan a Dios. El mismo apóstol Pablo que le escribe a los hebreos y les dice que hay que esperar, que hay que dejarse disciplinar, que hay que ser obedientes porque la disciplina va a producir fruto. Ese mismo Pablo dice que la prueba produce paciencia, que la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? O sea, es un proceso. Dios al que recibe por hijo le va a dar instrucciones y las instrucciones de Dios son bien claras. ¿Cómo comen los hijos de Dios? ¿Cómo beben los hijos de Dios? ¿Cómo viven los hijos de Dios? ¿Cómo adoran los hijos de Dios? Ha venido viendo usted en el desarrollo de este estudio que no hay nada que inventar, ni que traer del paganismo para meterle a la adoración, porque la adoración al Dios del cielo es completa. La instrucción que ya está en la Santa Biblia es suficiente y debemos más bien vigilar permanentemente que el mundo no se nos meta en la iglesia. Voy a mencionar esto. Tal vez le sea útil a alguien. Voy a mencionarlo. Todavía cuando no había entrado la cuarentena, en los últimos días que estábamos teniendo reuniones, hubo una sociedad de jóvenes. De esa sociedad de jóvenes que vienen los muchachos de una iglesia, supuestamente para animar y ayudar a los de la otra iglesia. Y tenían el servicio de canto. Y empezaron a cantar ese coro que dice, tenemos un amigo que nos ama, yo tengo un amigo que me ama, tú tienes un amigo que te ama. Y de repente, esos muchachos que visitaron la iglesia, empezaron con una nueva estrofa. ¿Qué decía esa nueva estrofa? Tenemos una madre que nos ama. Un momento. ¿Qué nos están metiendo allí? ¿Ya entendió usted que tiene un cerebro listo y rápido para agarrar? ¿Qué dijo la estrofa de la cancioncita esa? Tenemos una madre que nos ama. ¿Qué nos están metiendo? Mariología. Alto ahí. Tenemos mucho aprecio por la bienaventurada Virgen María. Creemos que Dios la escogió porque era una mujer consagrada, humilde, sometida a la voluntad de Dios, pero no creemos que intercede por nosotros, porque el único y suficiente intercesor del pecador se llama Cristo Jesús. El único que estuvo en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús, y el único que la Santa Biblia documenta que subió al cielo es Cristo Jesús. La ascensión de María, con todo respeto, es un invento de la tradición. La Biblia no tiene ningún respaldo para ello.
Así que tengamos cuidado. El diablo no mete sus falsedades solamente en un texto, en una doctrina, en algo. En una su cancioncita allí le deja ir su creencia pagana. Y eso no, o sea, debemos cumplir a cabalidad lo que enseña el profeta Ezequiel como atalaya sobre el muro. ¿Qué hace la atalaya sobre el muro? No permite que sean violadas las cercas del pueblo de Dios por el enemigo. No lo permite. Así que hemos mirado con ustedes en Hebreos, allí en el capítulo 7, el versículo 24 y 25, que dice la palabra del Señor, que este sumo sacerdocio de Jesús es permanente, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que vive para interceder por los que se acercan a Dios? Cristo Jesús, en su sacerdocio permanente, eterno. No son los santos, no son hombres o mujeres que murieron. Los muertos, culto con los muertos, sáquelo del camino, que eso es abominación a Jehová. No es la bienaventurada Virgen María, de ninguna manera. Ella, conforme evidencia bíblica, no está en el cielo. Descansa en el polvo de la tierra hasta la segunda venida del Señor Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Y no nos podemos atener a otra cosa que lo que enseñe la palabra de Dios. Mateo, en el paso número 5, Mateo 5, 14 al 16. ¿Cómo ilustra el santuario la salvación? Mateo 5, 14 al 16. Estamos aquí cerca. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón o un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que están en la casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, una vez que somos hijos de Dios, que somos obedientes, que nos dejamos disciplinar por Dios, ¿nos convertimos en qué? En personas que llevan el mensaje de la palabra de Dios, en luz para este mundo, en sal para esta tierra. Y inmediatamente después de esa cita viene aquella declaración que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir. Y mientras existe el cielo y la tierra, no se puede quitar ni una jota ni una tilde de la santa ley de Dios. Hermano, amigo, revíselo, piénselo. ¿Cómo es que funciona esto? Apocalipsis 22, 3 y 4, el paso 6 que ilustra el santuario de la salvación. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Santa Biblia. Versículo 3, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué ilustró Mateo 5? La luz del mundo, el candelabro, ¿se acuerdan? Y ahora, ¿qué ilustra Apocalipsis 22, 3 y 4? La presencia de Dios. El arca, el último mueble que estaba dentro del santuario. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está en la frente? ¿Es literal algo escrito o es lo que está en la mente? El nombre de Dios, ¿a dónde debe estar? En la mente de sus adoradores. Porque ¿dónde está el nombre de Dios ahora? Muchos rara vez piensan en Dios. Nos cuesta tener el nombre de Dios en la mente, ¿sí o no? Pero entonces no será así. Plan ilustrado, que lo voy a tomar como introducción en el siguiente mensaje. Padre eterno, Dios de toda la creación que sostienes todo el universo, gracias por este tiempo pasado contigo. Gracias por tu abundante misericordia con nosotros. Perdónanos si hasta hoy hemos andado a tientas teniendo tanta luz. Bendice tu pueblo y todos los que con sinceridad te buscan, para que hayan decisiones firmes para abandonar la confusión de Babilonia y unirse al verdadero pueblo de Dios,
que guarda sus mandamientos, que tiene el testimonio de Jesucristo y que ama tu venida. Gracias por escucharnos, Padre eterno. Gracias por tu grande bendición y misericordia al protegernos en esta crisis. Quede tu bendición sobre cada amigo televidente en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da la vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.